gasta en los sueldos a los funcionarios, a la planta de funcionarios del municipio. Digo, ahí Hoy hay que trabajar mucho en lo que es infraestructura y servicios eficientes. Bien. Yo siempre digo que en Mendoza hay todo por hacer. O sea, está un momento justo para que aparte. Hay dos pilares para mí, que es la seguridad y la salud. Ajá, muy bien. ¿Cuáles son las actividades esenciales que debe hacer la municipalidad y las que no son esenciales? Por una Mendiolaza segura y participativa. La seguridad... En organizar, ordenar, en una infraestructura adecuada, en una plataforma. Desde Mendiolaza le presentamos a los futuros candidatos, los actuales candidatos a futuros intendentes. Ya empezamos forceando, no está bien el tema, pero bueno, hoy lo tenemos que presentar a Juan Carlos Stauer, que es del Frente de Todos. Cuando leía yo el currículum, que es muy, muy largo, donde cuenta que nació en Paraná, en Entre Ríos, de papá ferroviario, maestra rural, radicales y irigoyenistas y peronistas, efectivamente, que comenzó a militar votó a Alfonsín y se incorporó a la democracia cristiana en el 85, después lo que me llamó la atención, especializado en ética ambiental y bioética, profesor de teología, militó con Humanismo y Liberación, es doctor en filosofía y profesor de teología. Yo dije, ¿será cura este señor? Y me quedé pensando, ahora lo pregunto, no está bien preguntar fuera de la... No, está perfecto, vos preguntá lo que quieras. Bueno. Cristina Barbo tiene total impunidad para preguntar lo que quiera. Ya veremos de acuerdo pase el tiempo. Corregime eso, sacame del... Porque No, además hay así. otro dato que me llamó muchísimo la atención, que estuviste trabajando como voluntario en Ghana. ¿En Ghana quién va como voluntario? No le anduve lejos, ¿por qué? Tal cual. Bueno, lo que pasa es que yo estuve 13 años como religioso misionero del Verbo Divino. De hecho, mi primera aproximación a Mendiolaza fue como seminarista del Verbo, hace muchos años, comienzo de los 80, viviendo en una casa que ahora es un salón de fiesta. Y después fui a trabajar por ese motivo, estuve en Irlanda, luego en África. Ahí, en las circunstancias de un conflicto armado, una guerra, cuestionaron mucho algunos de mis principios y derivó en que yo, luego al volver, tomara la decisión de dejar y me encontré con una sanavirona acá que estaba muy bonita y que es la madre de mis hijos. Muy bien. ¿De qué color salieron? ¿Sanavirones? Pues son medio gringos. Y así, pero viste que había no sé si eran sanavirones o comechingones que eran medio altos y rubios. Había una rama, pero claro. No me quiero meter en el... De todas maneras, todos somos negros, algunos los disimulamos más que otros. Es cierto, todos venimos del mismo lado. Del mismo lado, tal cual. Por el camino pasamos alguna glaciación. Actualmente dirige una escuela secundaria de enfoque ambiental y sus temas de estudio son la ética ambiental, la filosofía latinoamericana, la epistemología y la historia cultural. Es miembro del Centro Cultural Sayana, particularmente del área de biblioteca, donde coordina el Club de Ciencia y Tecnología para Niños. Entonces, presentado así, nuestro candidato, a lo mejor es futuro intendente, pero no se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo estoy, haciendo parafraseándote a vos, Cristina, sí, el descabellado oficio de ser candidato. No quería ser candidato, pero tengo que decirlo, tal vez piante votos con esto. Nos demoramos muchísimo en poner un candidato porque decíamos el candidato es el proyecto y de hecho estábamos trabajando muchísimo por la unidad con otras agrupaciones que lamentablemente no se pudo dar por distintos motivos, pero bueno, finalmente
terminé ahí al frente porque se fueron Al los frente, que estaban ahí. como Carlito Chaplin Tal con la cual, bandera. tal cual. Son muy misteriosos los caminos del Señor. Ay, tal Uy, cual. me agarro el ataque a mí de las citas bíblicas. Cuídense de mí El cuando ataque místico. el ataque místico. Si no, sé mucha cita bíblica, me encanta la Biblia. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de gestión. Va. Esa cara de desconcierto, te aclaro, no es que sea religiosa, es que es... Fuiste a un colegio religioso. Sí, eso es garantía para que uno no termine religioso. Claro, termina ateo. Exactamente, un buen argumento. Pero de todas maneras creo que la Biblia es un libro de sabiduría, así que la he leído varias veces por eso. Vamos a las preguntas. Vamos al grano, dijo. Vamos al grano. ¿Cuántos empleados tiene el municipio? Ay, ahí me mataste, pero aproximadamente, hoy sacaba la cuenta, tiene unos 40 y pico de funcionarios, que entre jefes, directores, coordinadores, de manera tal que calculo que debe tener alrededor de 300 y pico. Bien, si fueran 300, por ejemplo, porque el pico no lo podemos medir, ¿es mucho o es poco? Para los servicios que se prestan, yo creo que el número de empleados es suficiente. Lo que yo sí creo es que hay una mala coordinación y distribución de los recursos que se tienen y una descoordinación de las actividades, y por eso mismo parecería que fueran muchos o pocos en algunas áreas, pero justamente por una falta de coordinación política. Eso puede leerse que van a hacer una reformulación del organigrama. Totalmente. Nosotros sostenemos que hay direcciones, por ejemplo, que deberían ser secretarías, y secretarías que podrían estar o integradas con otras áreas, porque además consideramos que debe haber un buen asesoramiento, si no es que uno pueda poner gente especializada, no solamente idónea en las áreas correspondientes, sí un buen asesoramiento. Y ahí es donde la cuestión técnica debe estar bajo el control político, pero debe haber gente capacitada en las áreas respectivas. No puedes tener gente que tenga escasa formación, por ejemplo, en algunas áreas. Vamos a poner el código de edificación, por ejemplo, de Mendiolaza, está tremendamente desactualizado. Yo en mi casa tengo un sistema de recuperación de aguas grises que hoy sería algo ilegal, pero éticamente es más que beneficioso. O la construcción con materiales no convencionales. Acá hay casas hechas con contenedores que tampoco están consideradas en el código de edificación. Y ahí es donde tiene que haber gente capacitada, actualizada y buscando alternativas a los desafíos del presente. Muy bien. ¿En qué áreas van a concentrar el presupuesto? Mira, nuestro eslogan es por una Mendiolaza segura y participativa. La seguridad es parte vital de lo que los seres humanos necesitamos para reproducirnos, reproducir la vida, que es comer, descansar, recrearnos, desplegar nuestro potencial. Y en ese sentido la seguridad, lamentablemente, está reducida conceptualmente a control policial. Ajá. Pero la seguridad está atada a muchos otros factores. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, etc. Entonces, en ese sentido, consideramos que debe haber un abordaje de la seguridad de manera integral y asociado a la participación vecinal, validada institucionalmente, no folclorizada en centros, comisiones vecinales que no tienen injerencia directa en las decisiones políticas. Y entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que hay áreas que deben ser centrales. Para nosotros, la política que debe dirigir en los próximos 8 años tiene que estar focalizada en la soberanía popular, es decir, que la gente tenga efectivamente la capacidad de auditar la gestión del intendente y al mismo tiempo recibir informes correspondientes, y a través de instituciones tales como los centros vecinales, para eso hay que generar una carta orgánica,
tener injerencia en el presupuesto municipal. Una pregunta que es casi folclore en Mendiolaza. ¿Qué van a hacer con la poda? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué proyecto tienen con la poda? Excelente pregunta. Mira, nosotros consideramos que nosotros trabajamos desde el Centro Cultural Sayana hace muchos años, 10 años ya, con el Programa Nacional de Microcréditos. Y el Programa Nacional de Microcréditos apunta a los pequeños emprendedores y a tratar de que luego esos emprendedores se asocien a través de grupos de confianza para generar pymes o cooperativas. Para nosotros, la recuperación de los residuos urbanos es vital para dejar de invertir miles y miles de pesos en enterrar basura, en trasladar basura a otro lado, cuando allí hay materia prima para generar cooperativas. Ayer fue el Día Mundial del Reciclado, 17 de mayo, junto con el Día Mundial de la No Discriminación por Razones de Género, ¿no? Y vaya coincidencia. Para un argumento para el próximo libro de sexo, humor y rock and roll. Bueno, allí hay una materia prima para ser recuperada, generar cooperativas de trabajo y que pueda haber más mano de obra legítima produciendo bienes desde Mendiolaza a partir de lo que otros tiran. Entre ellos la poda. Fíjate vos que la chipeadora, en el presupuesto de este año hay 7 millones de pesos destinados a la chipeadora. ¿Y eso es mucho o poco? Es mucho para considerar. Mira, si yo le compro un celular a un niño y gasto Pero 10... sí, perdón, vos decís es mucho y yo te digo, pero acabas de decir, a poner énfasis en que en el reciclado, y para Claro. eso necesitas chipeadora. No, pero por eso te quería contar la historia. Ah. Mendiolaza ya ha tenido, y la municipalidad ha tenido chipeadoras que se rompen. Mágicamente se rompen porque no hay suficiente capacitación, porque no están las herramientas necesarias para que los trabajadores desplieguen su trabajo con seguridad laboral, etc. Pero además en Mendiolaza hubo un emprendedor, un pequeño empresario, que puso un emprendimiento de recuperación de podas, y sin embargo ni la municipalidad manejó eficazmente sus máquinas, ni tampoco lo tercerizó en empresas locales. Entonces allí es donde se está perdiendo una materia prima increíble y los vecinos no sabemos qué hacer y tenemos la poda en la calle. Y la verdad que es una pena. La pregunta había apuntado a si era mucho o poco. ¿Estamos lejos? ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto, nos quedan 2 horas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, el tema es, lo vamos a resumir, el tema de la poda es volverla casi una empresa. Tal cual. Casi tal cual. una empresa. De hecho, mira, te voy a contar Sí. un pequeño detalle. El municipio destinó en el presupuesto de este año, dicho en los papeles, no sé después ¿Cuánto? fehacientemente cuánto es que se va a terminar, pero en el presupuesto decía 1 millón de pesos para agua envasada, que seguramente es la que consumen los funcionarios, el intendente, cualquiera de nosotros cuando va al municipio y se sirve un vaso de agua de algún bidón. ¿Sabes cuánto destinó en el presupuesto al mantenimiento y cuidado de la fauna y de la flora? Presupuesto 300.000 pesos. Bueno, Entonces, si fuera Gorrión acá estaría un ahí estás problema. listo. Entonces, ahí es donde me parece que hay gente que no es idónea, que está manejando tanto los presupuestos como idónea a la hora de articular políticamente las acciones de las distintas áreas, porque si vos cuidás el agua, el intendente debería tomar el agua de red. Salvo que él dude de que el agua de red no es potable. Es más, Mendiolaza tendría que tener su propia cooperativa de aguas y servicios. Entonces, ahí es donde hay un manejo, una mala distribución de los recursos y al mismo tiempo un manejo descoordinado de las acciones. ¿Qué va a hacer con las veredas? Las veredas... Y no me hable por favor de la tisera. Claro. Puede hablarme de la tisera si quiere, pues no es censura, pero bueno, ya sabemos que es una locura la tisera. Totalmente. Pero para los demás, las demás veredas de Mendiolaza, o sea, una metáfora porque no existen. Tal De cual. eso. Sí.
Bueno, Mendiola tiene una particularidad. ¿Conoces Barrio Los Troncos en Sí. Mar del Plata? Sí, Bueno, ¿tiene veredas? no me acuerdo. Esa es una buena pregunta. En los countries tampoco hay veredas. Ah, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como población que venimos tratando de salir, los que venimos hace 20 años o más recientemente, 5 o 10 años, escapando de la forma de urbanización y la estructura urbanística que tiene la gran ciudad. En ese sentido, las calles, si vos las pavimentás a todas, levantás la temperatura ambiente del lugar. Si vos pavimentás también las veredas, de nuevo generás una infraestructura de refractación del calor y de falta de absorción de agua que a la larga no termina beneficiando al ecosistema en general. Entonces, en ese sentido, se pueden generar espacios para que la gente camine de manera segura, por ejemplo, que una persona que tiene dificultades para caminar pueda no tener que circular por la calle, pero no necesariamente poniendo veredas de cemento. Hay otros lugares donde es necesario establecer rampas, pensando en que la rampa, no la escalera, es un acceso universal que sirve tanto para quien anda en silla de rueda como para quien por ahí tiene dificultades para caminar. Pero sin embargo, vos tenés desarrollos que hoy ya se están usando en Córdoba de cementos permeables, porosos, que permitan la absorción de agua. Entonces, en aquellos lugares donde hay que hacer veredas de cemento, no necesariamente usar el cemento clásico. De manera tal que no es vuelvo a decirlo, la idoneidad de la gente que toma decisiones y la coordinación política de aquellos que deben conducir los destinos de esas acciones para que de manera inteligente se asignen los recursos adecuados a los problemas pertinentes. ¿Qué va a hacer con el tránsito? El tránsito es la principal razón de inseguridad en Mendiolaza. Vos sabés que el 51%, nosotros el año pasado hicimos un estudio que se llamó Proyectando Mendiolaza, que contó con mucho rigor científico, porque fue hecho con metodología científica, pero para tener la objetividad científica nos faltaron 70 y pico de casos, de respuestas, para alcanzar la proporción que la ciencia social dice que hay que tener para una población como la nuestra. Allí el 51% de los encuestados dijeron que se sentían inseguros al transitar por Mendiolaza, a pie, en bicicleta o en auto, porque no hay controles. De nuevo, no hace falta más policía en la calle, hace falta agentes de tránsito, señalamiento adecuado, semáforo adecuado, en los lugares a donde se concentran los problemas, no en los lugares donde le sirve de acceso a alguien que pidió ese acceso. Entonces, en ese sentido, el tránsito es necesario que sea regulado de manera inteligente. Para eso se debe medir, en primer lugar, cuáles son las mayores frecuencias de tránsito y en qué lugares, para poner allí los policías municipales. Te voy a dar un simple ejemplo. El camión de la basura pasa por la calle que está frente a la escuela y al jardín de infantes justo en el momento de ingreso de los chicos a la escuela. Eso es una desinteligencia vial. Habría que cambiar el ingreso de los niños. No, Claro. estoy haciendo una broma de mal gusto. Vamos a las preguntas de acá, Vamos a la pregunta. porque nos estamos quedando cortos con el tiempo. Sí, sí. Nómbreme, por favor, 3 artistas de Mendiolaza. Bueno, hay un montonazo. Marcelo Elmo, que lo tengo que nombrar porque él es parte de una de las listas de amigos. Obviamente Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo. Sí. En este momento está en otro lugar, otro domicilio, pero y otro artista muy querido de mi parte, bueno, no quiero ser injusto, pero un dibujante que a mí me gusta mucho, que es también Carlitos Gómez, un gran dibujante de cómics, que dibuja para el extranjero, entonces se lo conoce poco. Pero tenemos pintores, tenemos escultores, orfebres, bueno. ¿Dónde queda la Plaza de los Pájaros? La Plaza de los Pájaros queda en el barrio del Centro, si no me equivoco. No, se equivocó. Me equivoqué. Se equivocó. ¿Dónde queda el centro de jubilados? En el kilómetro 16. ¿Qué es eso?
El centro de escuela del barrio de Los Cigarrales. Calle 6 al 300. Claro, exactamente. Perfecto. Los colores de la bandera de Mendiolaza. Verde, azul, celeste y blanco. Bien. Y un color ocre que Que es casi oro. la hojita. ¿Cuánto sale el boleto urbano? El boleto urbano sale creo que 100 pesos. No, error. Sale 130. 130 aumentó. ¿Y la frecuencia de los domingos? Te diría nefasta, pero no la conozco. Nefasta no es una cifra. No es una cifra, perdón. Entonces ahí le acierta, pues no hay. Ah, Digamos, para que lo tenga en cuenta, digamos. totalmente. Si llega a ser intendente, ¿cuál es el primer colectivo de Mendiolaza a Córdoba? Casi a las 6. ¿Y el último? El último está pasando de Mendiolaza a Córdoba cerca de la 1 y pico. ¿Y de Córdoba a Mendiolaza? De Córdoba a Mendiolaza te decía. De Córdoba a Mendiolaza, Sí, sí. a la 1 de la mañana, muy bien. Después, nada. ¿Dónde compra la garrafa? Nosotros en Sayana. Muy bien. ¿Cuánto cuesta en Sayana? ¿Cuánto la paga? En este momento estaba en 1.300. Después hay en otros lados donde está 1.500 y 1.800. Tengo 2.900 el último precio. Sí, Sí. acuérdate que la garrafa nuestra tiene un precio. Social, sí, me acuerdo. Hubo un aumento la semana pasada, ¿no? Claro, se atendió en el... Sí, porque voy a ir mañana a comprar una y me Claro. van a decir, no. ¿Quién se atendió en el dispensario alguna vez? Sí, varias veces. Pero no para sacarse fotitos y No, todo. no. No, físicamente por alguna... Perfecto. ¿Quién limpia su casa? Mi casa lo limpia nosotros y una trabajadora doméstica que es de acá, de las cercanías. ¿De qué se ríe? Yo, Sí, primero de mí mismo, muy bien. mucho. Me río de las locuras que hacen los chicos, mis alumnos, porque son muy ocurrentes. Entonces, le va a salir fácil la última pregunta. ¿Se acuerda de algún papelón? ¿Qué hice yo? Sí, Muchísimo. Uno, y brevemente porque ya nos están apurando, digo. Bueno, un gran papelón lo cometí en Bolivia, en una ocasión donde fui invitado en Chicalomas a un aniversario que cumplía un grupo juvenil. Me invitaron a hacer una ablución, a brindar por Sí. el aniversario. Era con un vaso donde yo tenía que hacer una ablución en los 4 puntos cardinales alrededor del fuego. Yo lo hice y me mandé un trago y era alcohol etílico puro a más de 90 grados, entonces me quemó la garganta y casi me transformo en dragón. Bien. Pues, hubiese sido peor que se transformara en alcohólico, diría No, yo, pero no. bueno. El cuestionario de Proust, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el principal rasgo de su carácter? Dialógico, soy una persona que le gusta hablar con la gente. Soy un animal de palabra. Bueno, ¿qué cualidad aprecia más en un varón? La ternura, ¿Y en una mujer? el vigor, ¿Qué espera de sus amigos? lealtad, ¿El principal defecto? la calentura, ¿Ocupación favorita? la docencia. Ideal de felicidad. Esto es un problema porque no quiero una respuesta política, no quiero, vamos a ser felices que se gana, sino esa cosa personal que tiene uno que lo hace feliz. Cuando se hace justicia. Me conmueve mucho. Sí, de no ser lo que es, toda la inmensa cantidad de cosas que es. ¿Qué fantasía tiene de haber sido otra cosa, de querer ser o de haber deseado? Todos tenemos una fantasía oculta de cantar, bailar, ser artista, ser algo que uno elige en la vida y no lo es. ¿Cuál sería, qué le hubiese gustado ser o qué le gustaría ser? Historiador. Cerquita. Y te digo. de hecho me hago un poquito de eso. Claro. Estoy muy satisfecho con lo que he logrado. Sí, ya sé, bueno, pero no era Soy la un hombre idea- feliz. No es la idea de... Oh, qué mal me suena. ¿Sus autores No, en favoritos? serio.
Sus autores favoritos en prosa. En prosa, Paul Ricoeur, Ujú. un francés, filósofo y teólogo, Enrique Dussel, gran maestro de la filosofía latinoamericana, y Leonardo Boff, un ecoteólogo brasileño. Una heroína. María Remedios del Valle, la madre de la patria. Negra, pobre, luchadora, Sí, la madre de la que patria. está en el billete, está en los billetes. Que va a ahora. estar, sí. Todavía no tengo un billete de esos, pero... Pero ya apareció, Pero, sí, ya apareció en qué los bueno. billetes, sí. Un héroe en la vida real que no sea ni su papá ni un político. Ay, un héroe. ¿Puedo poner 3? ¿Por qué no? Mis hijos. Me olvidé de poner tampoco los ¿Tampoco hijos. los hijos? Tampoco los Es hijos. que es heroico ser, bueno, está bien. Eso sí que es heroico, pero Bueno, un héroe, es más difícil encontrar un héroe verdadero. bueno, para mí Bernardo de Monteagudo. Claro, contemporáneo. Contemporáneo de San Martín, Belgrano, Higgins. No, pero- ¿De esta época? Sí. De esta época, y yo diría Evo Morales. ¿Qué hábito ajeno no soporta? La traición. ¿Qué virtud desearía poseer? Más humildad. ¿Tiene alguna máxima que lo haya ayudado, lo haya guiado en su vida? Saber guardar silencio y no perder la sonrisa. Lo tengo escrito en mi escritorio. Muy bien. Y ahora sí viene una difícil porque no puede adjetivar. Ay, No me puede decir, qué viejito que estamos. No me puede decir, por ejemplo, es un paraíso, me gusta. Una definición de Mendiolaza que exceda el parámetro de la frase hecha. un proyecto de pueblo. Es un proyecto de pueblo. Sí. Muy bien, así hemos llegado al final. Es Guau. la última pregunta. Pensé que iba a ser más difícil porque... Ahora, ¿aprobé o no aprobé? Esto no tiene aprobado ni no aprobado. No, Es simplemente para que la gente conozca a los candidatos, para Sí. que sepan. Cristina, ¿y vos me permitirías una yapa? A ver, ¿cuánto tenemos? No, ¿4 minutos? No, pero menos. Quiero explicar por qué digo un proyecto de pueblo. Sí, Y es sencillamente porque en definitiva, para ser pueblo no es masa ni es élite. El pueblo es un grupo humano que tiene un proyecto que lo define con una identidad y un destino. Y Mendiolaza todavía no alcanza a configurar un proyecto de pueblo. Hay muchos proyectos de pueblo en Mendiolaza, con tradiciones muy distintas, con utopías muy distintas. Y yo creo que la principal tarea de una gestión política debería ser ayudar a que se consolide esa identidad y que esa identidad defina a los habitantes de Mendiolaza, no solo en ciudadanos, es decir, sujetos de derecho por pertenencia territorial, sino en un pueblo. En un pueblo que tenga orgullo de ser de aquí y que considere que otro mendiolacense es tan digno de su solidaridad como cualquier otro habitante del país, pero hay una obligación primaria con su vecino. y usted piensa, bueno, dado que le han dado 2 minutos a él, denme 2 minutos para hacer una repregunta. ¿Y usted piensa que, por ejemplo, eso nace desde el Estado? No, pero el Estado es un actor ineludible, porque el Estado tiene la potestad justamente de convocar a la participación ciudadana con una entidad que no la tienen otras instituciones privadas. Entonces, en ese sentido, dar participación y legitimar la participación de la gente en el control de gastos, en el saber cuáles son las prioridades del gobierno para este año, etcétera, va a reunir a la gente y va a hacer que la gente pueda debatir, por ejemplo, en la primera cosa que vamos a hacer cuando seamos gobierno, que es convocar a una constituyente para la Carta Orgánica. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, si no, Gracias, amonestaciones Cristina. para los dos. Usted que es director ya sabe que la No, está amonestación bien. es Un honor haber sido entrevistado por vos, No, al Cristina. contrario, un gusto, sí, fue realmente un gusto. Y bueno, Y como les digo a todo el mundo, mucha suerte. muchas gracias.